Ladies and gentlemen, we got him. En la noche del 3 de diciembre de 2003, Saddam Hussein, uno de los hombres más buscados del mundo, cayó finalmente en manos del ejército estadounidense. At around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. He was found near a farmhouse outside the city of Tikrit in a swift raid, conducted without casualties. Fue una imagen impactante, sobre todo por el aspecto de Saddam. En la grabación se le puede ver mientras es examinado por un médico norteamericano. Saddam tenía una barba crecida, estaba despeinado, era la sombra del inmaculado comandante que durante años gobernó al pueblo iraquí. Lo encontraron literalmente oculto en un agujero, a no muchos metros de uno de los opulentos palacios en los que vivía cuando estaba en el poder. El antiguo dictador se rindió sin ofrecer resistencia. He was just very much bewildered, and then he was taken away. There was no resistance of any sort. Cuando se propagó la noticia de que Saddam había sido apresado, hubo manifestaciones de alegría en las calles de Bagdad. El júbilo entre los congregados fue enorme, celebraban la caída de su régimen. Saddam, obsesionado con su legado, le dijo en una ocasión a su biógrafo oficial que no estaba interesado en lo que la gente opinara de él ahora, sino en lo que dijera dentro de 500 años. Pero la historia no la escribirá su biógrafo. En el Salón de la Fama de los Déspotas, Saddam Hussein ocupará un lugar preferente. Quizás la visión de él sea diferente de la que quería tener para la posteridad. Saddam Hussein nació aquí, en la cuna de la civilización. Su familia provenía de un pueblo de chozas de adobe llamado Al-Auja, en la antigua Babilonia, en el centro de Irak. La mayoría de sus parientes eran más bien rudos. Se mataban entre ellos y algunos eran ladrones. La mayoría de las familias vivían en la miseria, pero la de Saddam en concreto era una de las más desdichadas. Antes incluso de nacer, su madre trató de matarle y de suicidarse después. Subat Alfa estaba embarazada de 7 meses cuando murió su marido. Uno de sus hijos se enfermó al poco tiempo y también murió. Suba estaba embarazada y decía que no quería al niño. Decía, no me va a traer nada bueno. He perdido a mi marido, he perdido a mi otro hijo. Decía que el niño que llevaba en el vientre quería librarse de sus competidores. Quería ser el único hombre de la familia. Se daba golpes en el vientre contra las paredes, pero finalmente el niño nació. Fue el 28 de abril de 1937. Su madre le llamó Saddam, que en árabe quiere decir el que hace frente. Sin medios para subsistir, y mucho menos con un hijo, la madre lo mandó a vivir con su hermano en la cercana Tikrit, junto a la ribera del río Tigris. Saddam pasó sus primeros 4 años al cuidado de su tío Jairala, que como oficial militar tenía cierta importancia en el pueblo. Su hijo Afnan fue el mejor amigo de Saddam. En 1941, Jairala, fervoroso nacionalista, se unió a la revuelta apoyada por los nazis contra los británicos que entonces ocupaban Irak. La revuelta fue sofocada y Jairala fue depuesto y encarcelado. Saddam volvió con su madre, que se había casado con el hermano de su difunto marido, un hombre rudo conocido como Hassan el Mentiroso. Parece ser que su padrastro se portó brutalmente con el joven Saddam, tanto física como psicológicamente. Hassan maltrató a Saddam y no le permitió que fuera a la escuela. En lugar de eso, le obligaba a robar cabras y pollos. Saddam se hizo famoso porque cuando le cogían, envenenaba o mataba al animal antes de devolverlo. Su infancia fue muy desgraciada. En cualquier sociedad, un niño que nace huérfano lleva una vida difícil.
En una sociedad tradicional es incluso más difícil. Tuvo que valerse por sí mismo. Cuando tenía 10 años, Saddam se enteró de que su tío Jairala había salido de la cárcel y una noche se fugó para volver con él. Su tío materno despertó en él la ambición. Le dijo que iba a desempeñar un papel muy importante en la historia de Irak. Le habló de los grandes héroes del país con los que identificaba al joven Saddam. Finalmente permitieron que Saddam fuera a la escuela. Pero mientras vivía con su tío, aprendió algo más que a leer y a escribir. Jairala le regaló a la edad de 10 años algo impropio para su edad, una pistola. También le enseñó a usarla. Ya tenía una pistola cuando estaba en primaria. Amenazaba a sus profesores con ella. Se dice que cuando tenía 10 años mató a una persona. Cuando investigaba el asesinato, la policía fue a casa del joven Saddam y lo encontró durmiendo profundamente. La pistola estaba todavía caliente debajo de la almohada. En 1956, su tío Jairala llevó a Saddam del primitivo Tikrit a la legendaria Bagdad, a 150 kilómetros de allí. El tío de Saddam le animó a que siguiera sus pasos y a que entrara como cadete en el ejército. Lleno de esperanzas, Saddam se presentó al examen de ingreso de la Academia Militar de Bagdad, pero fue rechazado. En aquellos días, en las calles de la ciudad, se hablaba mucho de cierto héroe. En 1956, el egipcio Gemal Abdul Nasser se enfrentó a las potencias occidentales en la crisis del Canal de Suez. El desafío de Nasser inspiró a millones de jóvenes árabes a involucrarse en política, incluyendo a Saddam Hussein. Inmediatamente se unió a un partido de tendencia extremista, por decirlo así, el partido Ba'ath. Era un joven radical y osado, nacionalista, aunque mínimamente influido por el socialismo. Los barrios humildes de Bagdad estaban repletos de jóvenes que conspiraban contra la monarquía, sustentada por las potencias occidentales. El 17 de julio de 1958 se inició la revolución. El rey Faisal, cuya familia había gobernado Irak desde 1920, fue asesinado tras un golpe militar. Los intereses petrolíferos de Occidente se vieron amenazados por el derrocamiento de la monarquía. Bagdad se convirtió en un caos después del asesinato del rey. Bandas de jóvenes recorrían las calles desbocados, entre ellos Saddam Hussein, miembro del partido Ba'ath. Saddam Hussein era un joven asesino. Una de sus peculiaridades era que no le importaba matar. En 1959, el partido baasista le dio a Saddam su gran oportunidad. Pasó a formar parte del grupo que asesinaría al nuevo dirigente militar, el general Qasim. El plan consistía en prepararle una emboscada cuando pasara con su coche a plena luz del día por la calle más céntrica de Bagdad, la calle Rashid. Como no tenían experiencia, acabaron disparándose unos a otros. Hirieron al general, pero no lo mataron. El mismo Saddam resultó herido. Parece ser que por uno de sus propios camaradas. Qasim escapó y más tarde mostró el coche lleno de balazos. La banda se ocultó en una casa cercana y aunque el ataque fue un fracaso, se convirtió pronto en una leyenda que fue reproducida por la televisión. Escaparon a una casa refugio y me llamaron por la mañana. Fui a verles y me encontré con que Saddam estaba herido. No parecía dolerle mucho. La herida no era grave. Pero su rostro tenía mal color. Era el más joven del grupo. Con solo 22 años, Saddam se había convertido en uno de los hombres más buscados de Irak. Después del atentado escapó a Tikrit y desde allí se dirigió al desierto disfrazado de beduino. Viajó hasta llegar a otras de las grandes capitales del mundo árabe, El Cairo. Allí aprendería algunas valiosas lecciones sobre el poder mientras planeaba su regreso a Irak.
Después de una audaz huida de Irak en 1960, Saddam Hussein había llegado a aquella célebre ciudad. No solamente era la ciudad más cosmopolita del Oriente Medio, sino que allí residía el más carismático líder árabe de entonces, Nasser. Saddam estudió en la Facultad de Derecho de El Cairo durante 3 años, manteniendo numerosos contactos con el partido baasista local, pero anhelaba volver a casa. El 11 de febrero de 1963, un golpe de estado en Bagdad derrocó al general Qasim y llevó al partido Baas al poder. Inmediatamente Saddam se trasladó a Bagdad, donde sirvió al nuevo régimen ejerciendo como matón a las órdenes de dirigentes en la sombra. Ahora que había vuelto a casa, Saddam podría casarse. Su abuela le preparó la boda con su prima Sajida, hija de su tío y mentor Jairala. Pero a finales de año, otro golpe de estado forzó al partido Baas a salir del gobierno. En 1964, la dirección baasista reclutó a Saddam para que atentara contra el nuevo presidente de Irak. El plan fue descubierto y se dio orden de captura contra Saddam. Esta vez no quiso escapar y tuvo que ir a prisión. En los 2 años que pasó en la cárcel, Saddam planeó el regreso al poder con sus camaradas y estudió el que sería su modelo de conducta. Leyó libros sobre Hitler y Stalin, la mafia y las dictaduras a lo largo de la historia. Creo que esas lecturas le influyeron muchísimo. La mujer de Saddam llevó a su hijo Uday a visitarle a la cárcel. Saddam aprovechó la ocasión para enviar mensajes a sus camaradas del exterior, ocultándolos en los pañales de su hijo. Dentro de la prisión cultivó importantes alianzas con altos dirigentes baasistas, incluyendo un conocido héroe militar que era primo lejano suyo, Ahmed Hassan al-Bakr. En 1966, Saddam y Bakr escaparon de la cárcel con la ayuda de unos guardias. Saddam regresó a Bagdad, donde se convirtió en un conocido activista del movimiento de oposición clandestino. La primera vez que vi a Saddam Hussein fue en una pequeña conferencia del partido, el 19 de noviembre de 1967. Me quedé realmente impresionado por su personalidad. Tenía un gran carisma. Se podía apreciar. Además tenía un gran poder de convicción. Notabas que estabas en presencia de un auténtico líder. En 1967, 2 décadas de tensión árabe-israelí estallaron, cuando las naciones árabes amenazaron con invadir Israel y ordenaron a las tropas de pacificación de las Naciones Unidas que se marcharan. Israel lanzó un ataque preventivo y destruyó a los desorganizados ejércitos árabes tras 6 días de combates. La espectacular derrota debilitó a los gobiernos árabes. Los enfurecidos ciudadanos acusaron a sus regímenes del descalabro. En Irak, el partido baasista intuyó que era su oportunidad. El 17 de julio de 1968, Saddam ayudó a un grupo de oficiales descontentos a dar un golpe de estado que devolvería el poder al partido baasista. Al frente del gobierno estaría su primo al-Bakr. Saddam encontró muy pronto un puesto conveniente en el nuevo régimen. Sería adjunto de al-Bakr y ejercería como jefe de la policía secreta, la Mukhabarat. Al-Bakr ofreció el cargo a algunos de mis amigos. Pocos lo querían porque era un trabajo muy sucio. Pero cuando se le preguntó a Saddam, aceptó el trabajo y se puso al frente. Saddam se convirtió en un sicario del régimen. Al-Bakr y Saddam se repartían el trabajo. Saddam era siempre el que hacía el trabajo sucio del régimen. Eso es lo que le enseñaron y le dejaron hacer. Aquello respondía a sus inclinaciones. 3 meses después de llegar al poder, al-Bakr y Saddam organizaron una espeluznante celebración por el nuevo régimen. Declararon día de fiesta nacional, la jornada en que se ejecutaría a un grupo de supuestos espías, la mayoría de ellos judíos iraquíes.
Hicieron de su ejecución un espectáculo público. Cientos de miles de ciudadanos fueron llevados a las ciudades de los pueblos. Parecía carnaval, pero 13 personas fueron ahorcadas en la plaza central de la Liberación. Ese espectáculo fue seguido por otros menos dramáticos y más discretos. Se hicieron muy frecuentes los descubrimientos de supuestas conspiraciones. Se delataba a espías sionistas, espías imperiales, agentes norteamericanos. En pocos meses se creó un frente interno. Nadie pensaba que el régimen actuaría contra ellos.